La cocina estaba tranquila esa mañana de viernes, el zumbido del refrigerador el único sonido en la casa mientras servía mi café. Mi esposa estaba sentada frente a mí, jugueteando con su teléfono, con una postura inusualmente rígida. Tenía esa mirada distante, la que aparecía y desaparecía en los últimos meses, aunque la había desestimado cada vez. Sin embargo, hoy no había forma de confundirlo. Se sentó un poco más erguida, respiró hondo y comenzó con un discurso que sonaba tan ensayado como una presentación corporativa. Voy a salir esta noche, dijo, con un tono distante, como si me estuviera informando de algo trivial. Y probablemente no volveré hasta mañana. Parpadeé, atónito. ¿Perdón? Su mirada estaba fija justo por encima de mi hombro, evitando cuidadosamente mis ojos. Solo necesito tiempo para mí. Ya sabes, para explorar, para reconectar con quién soy. Siento que me he perdido algunas experiencias y necesito esto para crecer como persona. La miré fijamente, esperando una sonrisa burlona, alguna señal de que esto era una broma retorcida. Pero ella continuó con una facilidad ensayada, explicando cómo esperaba que yo entendiera, cómo pensaba que era lo suficientemente fuerte para manejarlo. Cada palabra sonaba fría y calculada, como un guión legal redactado por alguien experto en el arte de la manipulación emocional. Su monólogo seguía sobre el autodescubrimiento, sobre cómo me quería, pero también necesitaba experimentar la vida de maneras que no podía conmigo. La ira fue instantánea, enrollándose en mi columna, caliente y exigente. Mis manos se apretaron en puños bajo la mesa. Sin embargo, algo me mantenía quieto, una extraña sensación de claridad en medio de la tormenta de emociones. Tal vez era lo absurdo de su discurso o la convicción en su tono, pero lo vi claramente por lo que era, una farsa, una justificación que sin duda había ensayado. Cada palabra había sido elaborada, refinada y probablemente alentada por esa llamada amiga suya que le susurró al oído que merecía más, que yo simplemente lo aceptaría. Y, preguntó, aún sin mirarme a los ojos. Debía haber sentido que mi silencio no era aceptación, sino desprecio en proceso. Respiré hondo, obligándome a liberar la tensión en mi mandíbula. Entonces, déjame entender esto. ¿Crees que tienes derecho a salir y explorar? Casi me reí del eufemismo, ¿y yo debo simplemente aceptarlo? Su mirada se desvió hacia mí, finalmente encontrando mis ojos con un destello de duda. Esperaba una confrontación, tal vez una discusión o incluso una súplica para que se quedara. Pero pude ver la grieta formándose, el leve indicio de inseguridad de que tal vez esto no iba según su guión. Sí, dijo, con un tono algo menos firme. Quiero decir, he pensado mucho en esto. Y si ambos estamos de mente abierta, creo que podríamos salir de esto más fuertes. ¿Más fuertes? La palabra sonaba como una burla. ¿Más fuertes para quién? Ciertamente no para el hombre que estuvo a su lado, que la apoyó, que construyó una vida con ella. Pensé en los años que habíamos pasado juntos, en la confianza que le había dado sin cuestionarla, en los innumerables recuerdos que ingenuamente creí que formaban parte de un vínculo compartido. Ahora todo eso me parecía una ilusión, una representación montada donde yo no era más que un actor secundario. Pero no iba a darle la reacción que quería. No habría estallidos, ni súplicas. No iba a rogar ni a negociar. Ella me había quitado eso con su discurso, me había robado cualquier deseo de salvar esta retorcida fantasía que estaba fabricando. En su lugar, la miré directamente a los ojos, calmado y firme. Preferiría no hacerlo. 3 palabras simples. Cayó entre nosotros, nítidas e inmóviles. Su boca se abrió ligeramente, incrédula, su máscara de autosuficiencia deslizándose. Era como si mi rechazo hubiera echado a perder todo su plan. Ella intentó recuperar el control, inclinándose hacia adelante, su tono más suplicante que antes. Pero, ¿no lo ves? Esta es una oportunidad para los dos. Podríamos redefinir nuestra relación, encontrar una manera de ser más felices. Juntos. Negué con la cabeza lentamente, mi mirada firme. No, no lo entiendes. Claramente ya has tomado una decisión, decidiste que tu supuesto crecimiento vale más que lo que tenemos. Y está bien. No puedo detenerte. Pero no voy a fingir que estoy de acuerdo con esto. No me interesa esta versión de nosotros que estás tratando de crear. Su compostura se desmoronaba, su voz temblorosa ahora. Pensé que al menos intentarías entender. Oh, entiendo perfectamente.
Pude sentir el ardor de mis palabras, calculadas y directas. Entiendo que quieres que esté de acuerdo, que siga el juego para que puedas vivir una fantasía con mi bendición. Pero preferiría no hacerlo, y si crees que simplemente voy a quedarme aquí y aprobarlo, me has juzgado mal. Por un momento, pareció perdida, trastabillando con sus palabras, luchando por mantener el control. La realidad comenzaba a instalarse, no iba a ser el esposo complaciente en el que había confiado. Intentó cambiar de enfoque, ofreciendo compromisos, sugiriendo que tal vez podría regresar a casa cada noche, que esto podría ser un arreglo abierto. Pero era patético verlo, su desesperación aferrándose a cada promesa a medias de que aún estaría ahí para mí. Me levanté, empujando la silla hacia atrás, y vi cómo sus ojos se abrían al darse cuenta de que la dinámica de poder había cambiado. Esperaba que yo fuera el pasivo, que me doblegara a su voluntad. En cambio, ella era la que ahora luchaba por encontrar su equilibrio. Haz lo que necesites, dije, mi voz medida. Pero entiende esto, no estaré aquí esperando. Si te vas esta noche, considera esa puerta cerrada detrás de ti. Su boca se abrió como para protestar, pero yo ya estaba caminando hacia otro lado. No golpeé la puerta, no grité ni maldije. Simplemente dejé la habitación, mi decisión tomada. Cuando se fue esa noche, el silencio que llenó la casa fue tanto extraño como inquietantemente satisfactorio. Parte de mí había esperado una disculpa de última hora, tal vez algo de remordimiento o incluso un reconocimiento de sus decisiones. Pero conforme pasaron las horas y la oscuridad se asentó, quedó claro, lo había hecho. No intentó llamar ni enviar un mensaje, ni siquiera dejó una nota. Mi ausencia de emoción me resultaba ajena, casi como si estuviera observando la vida de otra persona desarrollarse. A la mañana siguiente, me levanté temprano, más por costumbre que por otra cosa. Preparé café, escuchando el silencio, preguntándome si siquiera se molestaría en regresar. ¿Golpearía? ¿O simplemente entraría, pretendiendo que todo estaba bien? Me la imaginaba entrando, tranquila y serena, diciéndome que ya lo había entendido, que esa noche le había dado toda la claridad que necesitaba. Pero, sinceramente, no quería escuchar nada de eso. El simple pensamiento de sus explicaciones me revolvía el estómago. Fue poco después de las 10 cuando escuché la llave en la cerradura. Entró en silencio, como si esperara que la confrontara de inmediato. Pero yo me quedé sentado en la mesa de la cocina, leyendo el periódico, con mi café enfriándose a un lado. Ella echó un vistazo, claramente sorprendida por mi calma. Esperaba ira, acusaciones, tal vez incluso una discusión que le permitiera hacer el papel de víctima. Pero todo lo que le ofrecí fue silencio. Buenos días, empezó, su voz vacilante. La miré brevemente, asentí y luego volví a mi periódico. El silencio permaneció entre nosotros, pesado y expectante. Mira, dijo, sentándose frente a mí, sobre lo de anoche. Ahórratelo. La interrumpí, ni siquiera levantando la vista. No necesito tu explicación. Tomaste tu decisión. La expresión en su rostro era invaluable, una mezcla de culpa y confusión. Había entrado aquí, lista para contar una historia, tal vez incluso intentar justificarse. Pero yo no le estaba ofreciendo la oportunidad. Podemos al menos hablar de ello, insistió. ¿Hablar de qué? Dejé el periódico y la miré a los ojos. De cómo pasaste la noche con otra persona, de cómo se supone que debo entender y aceptar que necesitas esto. Creo que ya dijiste todo lo que necesitabas ayer. Ella respiró hondo, juntando las manos sobre la mesa, quizás esperando que el enfoque calmado y razonable pudiera llegar a mí. Solo, necesitaba claridad. Y me di cuenta de que no se trata de ti. Esto se trata de mí, de mi crecimiento. Pensé que lo entenderías, al menos lo intentarías. ¿Tu crecimiento? No pude evitar la risa amarga que se me escapó. Entonces, para crecer, ¿crees que está bien tratarme como un pensamiento secundario? Irte, pasar la noche en otro lugar y luego regresar aquí esperando que pretenda que todo esto es parte de algún plan iluminado. Su rostro se enrojeció y miró hacia otro lado, claramente incómoda con la crudeza de mis palabras. No es así. No esperaba que estuvieras tan cerrado con esto. ¿Cerrado? Me burlé. Te di todo, cada pedazo de confianza y lealtad. ¿Y qué hiciste con eso? Lo diste por sentado y decidiste que no importaba porque querías más. Así que no estoy cerrado. Simplemente he terminado. Abrió la boca,
luego la cerró, como si estuviera luchando por encontrar algo que pudiera aliviar la tensión, algo que me hiciera ver su perspectiva. Pero no había justificación para lo que había hecho, ninguna narrativa que la presentara bajo una mejor luz. Finalmente susurró, no quise hacerte daño. Curioso, porque eso es exactamente lo que hiciste. Me levanté, tomé mi taza y la llevé al fregadero, apoyándome en la encimera, observándola mientras luchaba con su culpa. Pero estoy seguro de que eso ya no importa. Tuviste tu noche. Tuviste tu libertad, ¿y ahora qué? Sus ojos parpadearon con un atisbo de defensiva. Solo quiero que sigamos adelante. Pensé que tal vez podríamos encontrar una manera de superar esto. Me reí, negando con la cabeza ante lo absurdo. ¿Superar qué, exactamente, tu necesidad de explorar, tu total indiferencia por nuestro matrimonio? Lo siento, pero eso no es algo que esté dispuesto a superar, punto. Se quedó sentada, mirando sus manos, aparentemente perdida en sus pensamientos. Por primera vez me pregunté si siquiera entendía el peso de sus acciones, si se daba cuenta de la profundidad de la traición que sentía. O tal vez estaba demasiado envuelta en su propia perspectiva, cegada por algún equivocado sentido de autodescubrimiento que había inventado. Tras un largo silencio, finalmente se levantó, sus hombros caídos como si aceptara que no iba a encontrar redención aquí. Solo, no sé qué decir. Entonces no digas nada, respondí, mi tono firme. Ya no queda nada que discutir. Ella asintió, tal vez sintiendo la firmeza en mis palabras. Se dio la vuelta para irse, sus pasos vacilantes. Pero cuando llegó a la puerta, se detuvo, mirándome con un débil destello de esperanza en sus ojos. Aún te amo, sabes, dijo en voz baja. Pero no lo creí. ¿Amor? Si esto es amor para ti, entonces puedes quedártelo. Merezco algo mejor que esto. Las palabras parecieron golpearla fuerte, y tragó saliva, la determinación en sus ojos comenzando a vacilar. Abrió la puerta y salió, dejándome solo en la casa silenciosa una vez más. Sabía, en lo profundo, que había tomado la decisión correcta al no darle la reacción que esperaba. Había trazado una línea que no podría volver a cruzar, una frontera con la que tendría que vivir. Por primera vez en meses, tal vez incluso en años, sentí una sensación de control, de respeto por mí mismo que no me había dado cuenta de que me faltaba. No fue fácil soltar, reconocer el final de algo que una vez aprecié. Pero esto también era un comienzo, una oportunidad para reconstruir sin el peso de su engaño sobre mí. No miré atrás, no perdí tiempo repasando lo que ya estaba roto. En su lugar, me concentré en mí mismo, en la vida que ahora podía vivir, libre de su retorcida versión del amor. Los días después de su partida pasaron como sombras que se mueven lentamente, una mezcla de desapego tranquilo y un dolor silencioso que subía y bajaba sin previo aviso. El peso de su ausencia se sentaba pesado en la casa, pero también había una extraña claridad, un alivio al saber que ya no tenía que seguir el juego de la farsa que había tejido. Sus pertenencias todavía adornaban nuestra casa, fotos, ropa, esos pequeños recuerdos de viajes que ella había hecho y que una vez creí que eran por trabajo. Todos se sentían como reliquias de otra vida, una que solo ahora me daba cuenta de que había sido una mentira. Al principio, esperaba que me llamara o apareciera en la puerta, lista con otro intento de reconciliación o alguna súplica de perdón. Pero el teléfono se mantuvo en silencio y no hubo ningún golpe en la puerta. En su lugar, solo estaba yo y mis pensamientos, el silencio interrumpido por recuerdos que ahora se sentían como burlas en lugar de consuelo. Aún podía verla sentada frente a mí esa última mañana, luchando por defenderse, sus palabras vacías y distantes. Pero había tomado mi decisión, y cada día me resultaba más fácil mantenerla. Fue a mitad de semana cuando decidí limpiar el armario que compartíamos. Su ropa, sus zapatos, los pequeños recuerdos que había coleccionado, todo parecía fuera de lugar ahora, piezas de la historia de otra persona invadiendo la mía. Una por una, coloqué sus cosas en cajas, cada artículo un recordatorio de la vida que habíamos compartido, ahora fragmentada e incompleta. Mientras trabajaba, me encontré deteniéndome ante ciertas cosas, un suéter que solía usar en las noches frías, el frasco de perfume que se rociaba antes de nuestras salidas nocturnas, una postal de un viaje que había hecho años atrás. Debería haber sentido ira, pero en cambio, solo había entumecimiento, un vacío donde antes vivía mi confianza. Empaqué todo con una extraña sensación de desapego, como si esas pertenencias ya no tuvieran nada que ver conmigo,
como si hubieran pertenecido a alguien que había conocido pero a quien ya había dejado atrás. Este era mi cierre, mi tranquila rebelión contra la fantasía que ella había tratado de venderme. Luego, a mitad de camino organizando sus cosas, encontré algo que me detuvo en seco, una pequeña caja sin marcar, guardada en la estantería más alta, casi oculta detrás de una pila de bufandas de invierno. No la había visto antes, o tal vez sí, y simplemente nunca pensé en revisarla. Ahora, sin embargo, la curiosidad y la sospecha se encendieron mientras la sacaba, levantando la tapa con manos cuidadosas. Dentro había una serie de recuerdos que hicieron que mi corazón se retorciera, una colección de cartas de amor, dobladas cuidadosamente, cada una con su letra familiar, y todas dirigidas a un nombre que no reconocía. Andrew. Leí algunas líneas, las palabras saltando ante mí, palabras como para siempre y mi corazón. Fue surrealista, ver su letra, los lazos y líneas que conocía tan bien, ahora derramando secretos que nunca sospeché. Me senté, las cartas deslizándose de mis manos mientras miraba el contenido de la caja, mi mente luchando por comprender. Ella había guardado esas cartas, un recordatorio de su engaño escondido en nuestro propio hogar. Era una cosa escucharla hablar de su necesidad de explorar, pero esto era algo mucho peor. Era prueba de una mentira tejida tan intrincadamente en nuestra vida que no pude evitar sentirme como un tonto. Fue entonces cuando me di cuenta, la traición no solo se trataba de sus acciones recientes. Era una farsa de años, un papel que ella había interpretado a la perfección, un mundo oculto que había mantenido incluso mientras estaba a mi lado, pretendiendo ser leal, pretendiendo importarle. Debería haber estado furioso, debería haber sentido el impulso de destrozar esas cartas, de gritar, de liberar la ira que había estado cociéndose bajo mi exterior calmado. Pero en su lugar, me sentí vacío, como si ya hubiera agotado toda mi emoción en esos últimos enfrentamientos, dejando solo resignación. Volví a poner las cartas en la caja, cerrando la tapa con cuidado. Este descubrimiento, doloroso como fue, resultó extrañamente liberador. Hizo que mi decisión se sintiera final, irreversible, como un ancla que me mantenía firme en mi resolución. Terminé de empacar sus cosas en silencio, metiendo en cajas los restos de una vida que nunca había sido realmente nuestra. La casa, despojada de su presencia, se sentía diferente, más ligera, como si hubiera exorcizado los fantasmas de un amor que ya había muerto hace tiempo. Esa tarde, llamé a unos amigos que no había visto en un tiempo. Necesitaba compañía, una distracción del vacío que se apoderaba de mí cada vez que bajaba la guardia. Nos encontramos en un bar, un pequeño local en el centro con luces tenues y música de rock clásico que zumbaba bajo de fondo. Se sentía bien estar fuera, hablar y reír, enfocarme en algo que no fuera ella. Uno de mis amigos, Josh, sabía sobre los problemas entre nosotros. Levantó su vaso hacia mí, sus ojos comprensivos pero sabedores. Por los nuevos comienzos, dijo, chocando su vaso contra el mío. Solo pude sentir, sintiendo el peso agridulce de sus palabras. Entonces, ¿qué sigue?, preguntó él, reclinándose con una sonrisa fácil. Ahora eres libre. Puedes empezar de nuevo. Vaya, tómate unas vacaciones, ve a algún lugar que siempre hayas querido. Tal vez, dije, removiendo mi bebida distraídamente. La idea sonaba bien, incluso tentadora. Había gastado tanta energía en ella, en tratar de mantener vivo un matrimonio que lentamente me estaba sofocando. Ahora, la idea de un nuevo comienzo, de crear una vida a mis propios términos, se sentía como un salvavidas. En las siguientes semanas, me asenté en una rutina, llenando mi tiempo con cosas que había descuidado antes, con amigos, pasatiempos, proyectos que habían quedado inconclusos. Aprendí a disfrutar del silencio, a encontrar consuelo en mi soledad. Hubo momentos difíciles, por supuesto, noches en las que no podía dormir, cuando los recuerdos me desgarraban, cuando la ira y el arrepentimiento luchaban por espacio en mi mente. Pero cada vez me recordaba las cartas, las conversaciones, la traición y me aferraba al conocimiento de que estaba libre, de que finalmente estaba avanzando. Empecé a redecorar la casa, haciéndola mía de maneras que nunca había sentido la necesidad de hacer antes. Nueva pintura en las paredes, muebles nuevos, cosas que me quedaban a mí en lugar de a nosotros. Se sentía bien, como si estuviera deshaciéndome de los últimos vestigios de una piel que ya no me servía. Y con cada cambio, cada ajuste, la casa comenzó a sentirse más como mía, un lugar al que podía llamar hogar, libre del peso de un amor roto.
Hubo algunos mensajes de texto de ella, intentos de hacer conversación o disculpas superficiales, pero mantuve mis respuestas breves, educadas, distantes. No tenía interés en reavivar lo que ella había destruido tan descuidadamente. Cada mensaje de ella solo me recordaba el alivio que sentía en su ausencia, la libertad que había ganado al cerrar esa puerta. Un día, semanas después, me llamó. Respondí por curiosidad, principalmente para ver si tenía algo sustancial que decir, alguna última pieza de cierre que ofrecer. Pero su voz era vacilante, sus palabras vacías, una serie de disculpas vagas y explicaciones débiles que me dejaron frío. Intentó recordar, invocar recuerdos de tiempos más felices, pero se sentían huecos, como los restos desvanecidos de un sueño que ya no podía recordar. Realmente pensé que podríamos superar esto, dijo suavemente, su voz teñida de una tristeza que parecía casi genuina. Pero ya había superado ese punto hace mucho. Sus palabras no significaban nada para mí ahora, una sombra de una vida que ya no existía. Hemos terminado, dije firmemente. No hay vuelta atrás. Hubo silencio al otro lado, un silencio que decía mucho, como si finalmente se hubiera dado cuenta de la profundidad de sus propios actos, las consecuencias de las decisiones que había tomado. Murmuró algo, tal vez otra disculpa, antes de colgar. Al poner el teléfono, sentí una extraña paz que se instalaba en mí, una certeza tranquila de que había hecho lo correcto. Había cortado el último lazo, dejando espacio para ninguna duda ni arrepentimiento. Esta era mi vida ahora, una construida sobre la verdad, el respeto por mí mismo y una nueva fuerza que no sabía que poseía. En las semanas que siguieron, abracé el futuro con los brazos abiertos, ya no perseguido por el pasado, ya no atado a un amor que había marchitado hace mucho. El mundo parecía más brillante, cada día un poco más ligero, y con cada paso sentía que me acercaba más a la vida que estaba destinado a vivir. Pasaron los meses, y me había sentado en una vida estable y satisfactoria por mi cuenta. La casa se sentía como mi santuario, un espacio lleno de nuevos recuerdos y el nuevo comienzo que me había prometido a mí mismo. Me lancé a proyectos, reconectando con viejos amigos, haciendo nuevos, incluso probando el terreno de las citas con cauteloso optimismo. Por primera vez en años, sentí que vivía para mí mismo, libre de su sombra. Luego, una tarde, mientras organizaba unos archivos en mi oficina en casa, sonó mi teléfono. El número era desconocido, y dudé antes de contestar. Hola. Una voz de mujer llegó a través de la línea, educada pero reservada. Hola, es Nathan. Sí, soy yo. Hubo una pausa, como si estuviera reuniendo sus palabras. Me llamo Sarah. Sé que esto puede sonar extraño, pero creo que tenemos una conexión de algún tipo. Soy la esposa de Andrew. El nombre me golpeó como un puñetazo en el estómago. Andrew. El hombre de las cartas. El hombre que había compartido la traición de mi esposa. Me obligué a respirar, manteniendo la voz firme. Ya, entiendo, ¿qué puedo hacer por usted? Sé que esto es inesperado, dijo ella, su voz teñida de una tristeza que reconocí demasiado bien. Encontré tu número en el teléfono de mi esposo, guardado en un archivo viejo de contactos. Pude deducir que nuestras vidas están conectadas. La línea guardó silencio por un largo momento, el peso de nuestro conocimiento compartido colgando entre nosotros. Finalmente, habló de nuevo, su tono una mezcla de tristeza y fuerza. También encontré las cartas. Cartas para tu esposa, todas ellas. No creo que necesite explicar lo que se siente. Pero, necesitaba decirte algo. Mi corazón comenzó a latir más rápido, una incomodidad retorciéndome el estómago. Sigue adelante. Ella respiró hondo. Creo que mereces saber toda la verdad. Pude armar la cronología, todo lo que Andrew hizo, cada vez que se escapaba, y no solo estaba con tu esposa. Resulta que estuvo con otras también, muchas otras. Mujeres de su oficina, mujeres que conoció en bares, incluso mujeres del gimnasio. Tu esposa fue una más. Las palabras flotaron en el aire, y por un momento, mi visión se nubló. Había pasado tanto tiempo sintiéndome traicionado por mi esposa, convencido de que ella había encontrado algo especial con este otro hombre, algo por lo que valía la pena tirar nuestro matrimonio. Pero ahora resultaba que simplemente había sido otra víctima en su sórdida vida doble. La voz de Sarah era suave pero firme mientras continuaba. Pensé que merecía saberlo. Pensé que, tal vez te daría algo de paz, o al menos algo de claridad.
Encontré sus mensajes para ella. Están llenos de promesas vacías, igual que las que les dio a todos los demás. Claridad. La palabra me golpeó con una extraña fuerza. Había mantenido mi resentimiento hacia ella durante meses, reviviendo la traición una y otra vez, atormentado por la idea de que ella amaba a otra persona, alguien por quien valía la pena mentirme. Pero ahora, en la amarga ironía de la verdad, sentí algo cercano al alivio. Ella no me había dejado por amor. Se había enamorado de un hombre que no la amaba en absoluto, un hombre que la había manipulado como hizo con tantas otras. Hubo una extraña sensación de consuelo en ese conocimiento, una validación que no sabía que necesitaba. Gracias por decirme esto, dije finalmente, las palabras sintiéndose inadecuadas para la gratitud que sentía. Ella suspiró. De nada. Y, lo siento. Sé por lo que estás pasando. Yo aún estoy tratando de entenderlo. Después de colgar, me senté en el silencio de mi oficina, mi mente acelerada mientras procesaba las capas de traición. La aventura de mi esposa, que una vez me había parecido tan monumental, ahora parecía vacía, un triste reflejo de su propia confianza mal puesta. Andrew no la amaba. La había usado, y ella se dejó usar. Esa tarde, salí a correr, el aire fresco llenando mis pulmones mientras trataba de despejar el torbellino de pensamientos. Me detuve junto al lago, mirando el agua oscura, sintiendo una extraña mezcla de emociones, dolor por la vida que había perdido, ira por las mentiras, pero también una sensación de liberación. Este conocimiento era un regalo, liberándome de la ilusión de que ella había encontrado algo real con alguien más. Ella había sido engañada, igual que yo. De regreso a casa, me sentí más ligero, como si un peso que no sabía que llevaba hubiera sido finalmente levantado. Pero al entrar en la cocina, me detuve en seco. Allí, sobre la mesa, había un sobre con mi nombre escrito a mano en su letra. No la había visto desde esa última conversación y no esperaba que se comunicara de nuevo. Abrí el sobre, sacando una carta en su letra familiar, en bucles. Querido Nathan. Para cuando leas esto, ya me habré ido. Me di cuenta de que he estado huyendo de la verdad sobre mí misma, sobre nosotros, y quiero que sepas lo profundamente arrepentida que estoy por todo lo que te hice pasar. Sé que no me vas a recibir de nuevo. Sé que no merezco tu perdón. Pero hay algo que necesito que sepas antes de irme. No me enamoré de él. Pensé que sí, al principio, pero solo era la emoción, la adrenalina de algo nuevo. Estaba perdida, sintiendo que había algo que me faltaba, algo roto. Pero ahora me doy cuenta de que estaba buscando validación en personas que nunca me conocieron realmente, no a la verdadera yo. No te molestaré de nuevo. No quiero ser un fantasma rondando tu vida, un recordatorio de la traición que te hice. Solo quería decir adiós y desearte lo mejor. Te mereces la felicidad, la clase de felicidad que sé que no puedo darte. Lo siento, Nathan. De verdad, lo siento. Cuídate. Mali. La carta se me resbaló de las manos, cayendo al suelo. No hubo alivio, ni satisfacción, solo un extraño vacío, como si me hubieran dado una resolución que ya no necesitaba. Sus palabras eran inquietantes, llenas de arrepentimiento y una tranquila resignación que se sentía casi ajena a la mujer que alguna vez amé. Me senté, mirando la carta, una calma extraña se asentaba sobre mí. Su disculpa no deshacía el pasado, no borraba el dolor ni las mentiras, pero ofrecía una extraña clase de paz, un adiós final que no me había dado cuenta de que había estado esperando. Esa noche, dormí mejor que en meses, mi mente libre del peso de su traición. Me habían dado el regalo del cierre, no solo de ella, sino de la verdad misma, una verdad que me había liberado de la ilusión del amor y de las cadenas de la traición. Por la mañana, empaqué sus últimas pertenencias, listo para donarlas, para limpiar la pizarra y comenzar de verdad de nuevo. Y mientras cargaba las cajas en mi coche, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, una tranquila sensación de esperanza.